Lo que vamos a ver ahora es la continuación entonces de lo que habíamos dejado. La otra estructura de repetición tradicional, clásica, el mientras o el while. ¿Cuál es la diferencia entre el para y el mientras? ¿Sí? La sabemos desde el curso de ingreso también. ¿Alguno la recuerda o tiene algo que indicarme sobre el mientras? Yo siempre digo algo que por ahí queda en el olvido después que lo digo, pero cualquier ejercicio que uno pueda hacer con el para lo puede hacer con el mientras, y cualquier ejercicio que uno haga con el mientras lo puede hacer con el para. O sea, uno puede sustituir el for con el while y el while con el for. No sé si dije dos veces lo mismo, puede ser un trabalenguas, pero efectivamente con saber una de las estructuras de repetición uno podría resolver cualquier ejercicio. Así todo, son dos estructuras de repetición distintas. ¿Por qué? Porque uno tiene virtudes que la otra no, y lo mismo con las falencias. Entonces hay determinados casos en los cuales conviene utilizar el mientras, y en determinados casos donde conviene usar el for. Si uno lo encara mal, por ahí se complica a la hora de programarlo. ¿Lo va a poder programar? Y bueno, seguramente sí, pero no de la forma más sencilla y más fácil de seguir. Con el para lo ejecutábamos cuando sabíamos la cantidad de veces que teníamos que realizar la acción a repetir. Con el mientras no sabemos cuántas veces vamos a realizar la acción a repetir, pero lo que sí sabemos es bajo qué condiciones hay que repetir la acción. ¿Sí? Por ejemplo, hay 4 comisiones de programación. Bueno, yo sé que los temas los tengo que explicar 4 veces. Listo, eso es un para, ¿no? El lunes es el 0, el 1 y el 2, y el viernes sería el 3. ¿Sí? Serían las 4 repeticiones de los temas. Sencillo, eso es un para. Ahora, si yo tuviera que explicar los temas hasta que entiendan, bueno, eso podría ser una vez sola, por ahí de una lo entienden, por ahí 2, 3, 4 o 10 veces porque no lo entienden nunca y porque soy muy malo. Eso sería un mientras, ¿sí? No sé cuántas veces realizo la acción. Esa es la gran diferencia que hay entre el mientras y el para. Saber o no saber la cantidad de veces, saber o no saber la condición que se tiene que cumplir o dejar de cumplir, según como uno lo plantee. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a dejar lo mismo, voy a pedir los datos de la mascota, y voy a mostrar a la mascota, pero en este caso no voy a saber la cantidad de veces que lo voy a hacer, sino que voy a ingresar los datos de las mascotas, hasta que venga alguna mascota que pese más de 10 kilos, ¿sí? Viene una mascota, pesa 2 kilos, genial, la reporto. Viene otra mascota, pesa 3 kilos, la reporto. Viene otra mascota, pesa 1 kilo, la reporto. Bueno, y así. Cuando venga alguna mascota de 10 kilos, esa va a ser la última mascota que ha llegado a nuestro puesto laboral, veterinaria, shop o lo que sea. ¿Cómo hacemos eso? Con el for ya estamos viendo que es complicado, ¿no? Porque sé que inicia en 0, pero no sé dónde termina. Eso es un problema. Entonces, ¿cómo se hacía eso en pseudocódigo o en el curso de ingreso? Lo hacíamos por medio de un mientras. Poníamos la condición lógica mientras el peso ingresado sea menor que 10, hacer bla bla bla. Uno ponía la acción y después ponían el fin mientras. Bueno, acá es igual. Va a ser un while, condición, hago lo que tenga que hacer y cierro el while. Es igual. Así que veamos cómo hacemos. Vamos a decir mientras. ¿Cuál sería acá la condición? Bueno, ya la puse, ¿no? Mientras, mejor no la pregunto, el peso sea menor que 10. Mientras que el peso cumpla con esta condición. O sea, mientras la condición sea true, sea verdadera, sea 1. Mientras la condición sea 1, realizo la acción que esté entre estas llaves. Obviamente esta última llave lo que hace es el fin mientras, o el fin del while, ¿sí? Bueno, y entre medio ponemos la acción que voy a realizar. Esta es la acción que voy a realizar. Ahí estamos. Y quedó más felicito. Bueno.
Estoy siendo claro con cómo va a ser el proceso. Se va a ejecutar esta acción mientras el peso sea menor que 10. Bueno, así como está, ¿cuántas veces va a realizar la acción? ¿Va a entrar o no va a entrar al while? ¿Y cuántas veces va a realizar la acción? Es la pregunta. La pregunta que todos quieren responder, todos quieren saber. Es esa. ¿Cuántas veces va a realizar la acción? Si es que la realiza, por ahí no lo sé. Bueno, ahí Lucio nos dice que no entra el while. Depende del usuario, dice Alan. O sea, te referís a depende de los pesos que ingrese el usuario, ¿no? A eso te referís, Alan, calculo. Correcto. Bueno, ahí tenemos un no entra el while y otro que me está diciendo que depende de lo que ingrese el usuario. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? Ninguna de las dos es la correcta. Ulises dice indefinida, pero calculo que el indefinido lo dice justamente por lo mismo que Alan. Bueno, acá hay un problema, ¿no? Hay un problema de movida ya, lógico. Correcto, las variables, ¿no? Yo acá estoy evaluando una condición en base al estado de la variable peso. Bueno, ¿y qué hay guardado en la variable peso? ¿No? Tuvimos un apartado en nuestra primera clase hablando de este tipo de cosas. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué hay guardado en peso? ¿Sí? Así la variable peso está simplemente definida. Es el típico ejemplo que suelo hacer, que compro una cajonera de pino en algún mueble, en alguna mueblería. Y bueno, yo supongo que en la cajonera no hay nada, pero bueno, nada, por ahí el carpintero se olvidó el martillo, por ahí está lleno de acerrín, por ahí hay un maletín con plata, o por ahí no hay nada, y el cajón está limpio y está listo para usar. Pero la verdad es que no lo sé, ¿sí? Podría ser cualquier cosa. Bueno, eso es lo que se llama que una variable está en estado de basura, ¿no? Haciendo la traducción. Tenemos un dato basura en peso. ¿Por qué? Porque en peso no fue inicializado. Así que en peso por ahí hay un 0, pero por ahí tenemos el guardado el número, este número. Por ahí tenemos guardado un 1, por ahí tenemos guardado un 8, no sé qué tengo guardado. Entonces, no saber qué hay en peso hace que yo no sepa si voy a entrar o no voy a entrar al while. Entonces, eso es un problema. No puedo afirmar si voy a entrar o no voy a entrar al while porque claramente depende del estado inicial de peso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para solucionar eso? Así está con basura. Bueno, acá hay varias alternativas. La alternativa 1, la alternativa más cavernícola y carnicera, sería simplemente le asignamos a peso un valor que nos asegure ingresar al while. Por ejemplo, -1, qué sé yo. Cualquier valor, no importa qué valor. Lo importante es que me asegure que ingreso al while. El peso vale -1, -1 es menor que 10, entro al while. Una vez que entré al while, ya estoy sujeto bajo la lógica que acabo de programar. Así que una vez que entré al while, ya nada va a fallar. Pero corría el riesgo de no haber entrado, ¿sí? Entonces, ahora sé que entra el while. La pregunta es cuántas veces va a repetir la acción. Ahora sí aplican las respuestas que habían dicho antes. Depende del usuario. Vamos a probar. Seguro me falta un punto y coma acá. Tanto copiar y pegar, perdí algo. Ah, el índice no existe más. Fuera. Ahí estamos. Vamos otra vez. El tipo es flotante, dice Tomás. Eso es cierto, no sé por qué lo decís. Bueno, ahí estamos. Como el peso vale -1, entro al while. Como entro al while, me empieza a pedir los datos. Vamos bien. Edad de la mascota, 12 años, peso 2, nombre, Cookie. ¿Y qué pasó? Si es que pasó algo. ¿Cómo lo ven? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Falló? ¿Dónde falló? Después, Tomás, contame por qué decís lo del flotante. ¿Cómo lo ven? ¿Qué ha fallado aquí?
Esperen que les muestro el código y les muestro la consola. Faltó un contador. La respuesta no es esa, pero está muy bien lo que dijiste. Ahora voy a decir por qué está bien lo que dijiste, pero no aplica a este caso en particular, ¿sí? Por ahí Lucio dice falta un contador. Eso por ahí porque lo recuerdan un poco del curso de ingreso. Que cuando uno trabaja con un while, ¿sí? ¿Qué había que hacer? Había que asegurarse que la variable con la que estoy trabajando, la variable con la que estoy entrando al while, sea modificada por el while. Porque si el while no modifica a la variable de la condición, si yo inicialmente entré al while, o sea, si inicialmente la condición me dio true, si inicialmente la condición me dio true, va a ser siempre true, porque yo no estoy modificando el peso, ¿sí? Entonces, miremos esto. Vuelvo a ejecutar. Entonces, hay que modificar siempre la variable peso. Y la pregunta es, ¿yo estoy modificando la variable peso acá? Y la respuesta es sí, la estoy modificando cada vez que hago un scan. ¿Sí? Cada vez que yo hago un scan, el peso se va a ir modificando. Bueno, vuelvo a ejecutar. Ahora les digo dónde me equivoqué en una probada. Vamos a ejecutarlo. Edad de la mascota, 12. Peso de la mascota, 2.3. Nombre de la mascota, Uki. Efectivamente me muestra el mensaje. Y ahora me vuelve a pedir datos de la mascota. ¿Por qué me pide datos de la mascota? Porque el peso lo modifiqué y el peso es 2.3. Y el peso sigue cumpliendo con la condición de menor a 10. Vuelvo a ingresar la edad de la mascota. Esta podría tener 62 añitos, una mascota grande, pero nunca dije que tenía que ser un perro ni un gato. Pero es una tortuga que pesa 6 kilos. Una gran tortuga que se llama Anuelita. Efectivamente el peso sigue cumpliendo la condición, sigue dando verdadero, así que me sigue preguntando cosas. Pero bueno, me cansé de ingresar datos, así que vamos con 12 años para una mascota que pesa 11 kilos y se llama Aaron, con H intermedio. Y ahí terminó, ¿sí? El bucle no fue infinito, el bucle terminó. ¿Por qué? Por lo que comenté antes. Si yo modifico la variable con la que estoy evaluando la condición, tenemos la suerte de que en algún momento la condición se deje de cumplir. Y efectivamente la condición se dejó de cumplir porque el peso fue 11. Y 11 hace que esta condición nos dé falso, nos dé un hermoso 0. Bueno, ¿dónde me había equivocado? Acá, yo había dejado número igual porcentaje de. Esto era cuando quise mostrar el índice. ¿Sí? Entonces el print me buscó un entero y no lo encontró y bueno, falló ahí. ¿Sí? Me olvidé de borrar eso del for. Por eso había fallado la primera ejecución. Bueno, ¿pudieron seguir cómo fue el while? ¿Cómo fue la estructura del while? Genial, perfecto. Bueno, así funciona el while. Hay que tener cuidados con dos cositas. Cosita 1, que ingrese al while, así que a veces hay que forzar la variable con la que uno generaliza las condiciones. Ese es el cuidado 1. Y el cuidado 2 es que las variables que intervienen de la condición tienen que ser modificadas por el while. ¿Para qué? Para que la condición pueda llegar a cambiar de estado. Si no cambia de estado, estamos en problemas y vamos a entrar en un bucle infinito, como bien mencionó alguien por ahí. Eso era lo que alguien dijo en algún momento contador. Bueno, muchas veces el contador hace que vaya justamente aumentando el valor de la variable del while, ¿sí? Pero en este caso no había que contar nada, pero la idea estaba bien. Bueno, genial. Así como está, el while funcionó y funcionó bastante bien. El problema que esto que está acá, esto hace daño a nuestras vistas. Esto es una solución muy agarrada de los pelos, muy forzada, ¿no? ¿Por qué el peso vale -1? ¿No? La idea es que las variables fluyan por el código fuente, ¿no? Y no que las variables empiecen a tener valores así porque sí para que todo funcione. O sea, uno no tiene que ajustar las variables para que las cosas funcionen, sino que las cosas tienen que funcionar en base a lo que uno quiere hacer. Entonces este -1 acá medio que no me está diciendo nada. Entonces para evitar ese tipo de estructuras forzadas para el funcionamiento del while,
aparece una variación del while o del mientras. ¿Y cuál es? También la vieron en el curso de ingreso, estaban los apuntes. ¿Cuál es la variación del while? Una mejora. Una mejora no, es una variación. No es ni mejor ni peor. ¿Se acuerdan? La variación que tenemos del while. Bueno, en C se llama do while. Pero ¿cómo se llamaba en el curso de ingreso? ¿Recuerdan? El while se llama mientras. En el curso de ingreso se llamaba muy parecido, ¿no? Bueno, se llamaba hacer mientras, sí, efectivamente. Vamos a ver cómo se hace. Primero se los voy a mostrar en acción y después les explico qué hace. Es do, hacer todo esto mientras se cumpla la acción. ¿Sí? Dentro del do es lo que uno quiere repetir y después uno evalúa la acción. Y vamos a probarlo. Ese botón no, es este botón. Bueno, ¿funciona o no funciona? ¿Cómo lo ven? Acá yo comenté el peso ya no vale más menos 1. O sea, estamos otra vez en el mismo problema de que el peso está en estado de basura. Tenemos guardado basura en peso. La pregunta es, ¿funciona o no funciona y por qué? La consola de errores no tiró, pero la pregunta es, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? Ahí la cuestión. ¿Cómo lo ven? A ver. Correcto. Bueno, la diferencia entre el do while y el while es que el do while la primera vez accede. ¿Sí? Pase lo que pase en nuestro entorno, al do se entra. La primera vez se entra al do. Y después se vuelve a entrar solamente si se cumple esta condición. O sea, esa es la diferencia. En el mientras, uno primero evaluaba la condición y si la condición se cumplía, se entraba al while. Ahora es al revés. Primero se entra y después uno se fija la condición para ver si se vuelve a entrar. Entonces, el do while nos permite y nos asegura que por lo menos una vez vamos a realizar la acción. Por más que se cumpla o no se cumpla la condición inicialmente, una vez se ingresa al while. Ya la segunda, ahí sí queda sujeta a el peso, en este caso. Entonces, efectivamente funciona. Y funciona incluso con el peso comentado. O sea, el peso está en estado basura. Sin embargo, estamos entrando al do. Acá estoy dentro del do. Vamos a ingresar la edad de la mascota, que podrían ser 9 años. El peso de la mascota, 8.6. Se llama Inés. Nos muestra los datos de Inés con 9 añitos y me vuelve a pedir otra mascota. ¿Por qué? Porque el peso, que no me acuerdo cuál era, 6 punto algo, cumplió con la condición. ¿Cuál era el peso? 8.6, cumplió con la condición. Como se cumple con la condición, vuelve al do. ¿Sí? O sea, el funcionamiento es muy parecido, pero prestemos atención que cambiamos esto que estaba forzado y nos aseguramos que la primera vez se ingresó al bucle. Y eso está bueno. Bueno, vamos con otro dato, alguno que salga, por ejemplo, edad de la mascota, 8 años, pesa 13.56 kilos y se llama Toby. Toby. Muestra los datos de Toby y termina. Bueno, esa es la estructura do while. Una modificación del while. Donde acá lo que ganamos es que ingresamos una vez al while. ¿Cuál se usa más y cuál se usa menos? Bueno, depende, no sé. No tengo la respuesta sobre eso. Lo que sí les puedo decir, en los casos particulares en los cuales se usa una u otra, nosotros vamos a hacer muchos lo que son los menús de opciones. Bueno, en esos casos muchas veces se usa primero el do. Es decir, primero te muestran las opciones y vos elegís una opción. Y en base a la opción que pediste, que ingresaste, bueno,
vuelve a entrar si no saliste, qué sé yo. Para los menús se vuelve a usar mucho el do. Cuando uno ya viene arrastrando una lógica anterior, o sea, cuando uno ya viene trabajando con el código fuente y ya viene haciendo cosas, y en algún momento quiere repetir algo, por ahí lo hace directamente con el mientras, porque ya los datos ya están previamente cargados y manejados. Así que no sabría decirles cuál se usa más o cuál se usa menos. Va a depender básicamente si quieren o no quieren entrar al while la primera vez. Pero es indiferente. Así como les dije que cualquier ejercicio que hagan con el for lo pueden hacer con el while, más allá, más o menos alguna dificultad que pueda surgir. Lo mismo con el do while y el while. Cualquier cosa que hagan con el do while la pueden hacer con el while, y cualquier cosa que hagan con el while la pueden hacer con el do while, realizando pequeñas modificaciones. Quedarán ustedes darse cuenta cuál es la más pertinente para cada situación, pero pueden salir de cualquier problema con cualquiera de las dos estructuras lógicas del mientras. Lo último, como para cerrar esta explicación, me gustaría que hagamos un ejercicio ultra sencillo para reforzar eso que alguien dijo ahí por el chat. Me gustaría que hagamos un ejercicio que muestre los números del 20 al 32. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? O sea, esto es mucho más sencillo que lo que acabamos de hacer, de hecho, pero lo voy a usar de ejemplo para reforzar algo. ¿Cómo haríamos eso? Con el mientras, ¿no? Estamos practicando un mientras. Con el mientras o con el hacer mientras, como quieran, con el while o con el do while. Acá da igual también. ¿Cómo les parece que podemos hacer esto? Justamente, sí, por eso hago el ejercicio, para ver un poquito lo del contador que habían dicho. A ver, valor inicial 20 y que termine en 32. Vamos a contar el 32 como válido, ¿sí? Entonces, voy a definir un número cualquiera. El número inicialmente vale 20 porque es el primer número que quiero mostrar, como bien está diciendo ahí Sebastián. Le vamos a decir que mientras el número sea menor que 33 o menor o igual que 32, eso como lo deseen. Mientras el número cumpla con esto, hago un print de qué cosa, del número. Ahí estamos. Voy a imprimir el número. ¿Qué número? El número. Trabalengua, pero número. Bueno, así como está, el número vale 20. Como el 20 es menor que 33, muestro el número. Bueno, y el número vale siempre lo mismo. Vale 20, 20, 20, 20. Entro en un bucle infinito, que eso era lo que habíamos mencionado antes. Entonces, siempre que uno esté en el while, asegúrese de que las variables que forman parte de la condición sean modificadas por el while. En este caso, la variable número nunca es modificada. Bueno, entonces vamos a modificarla. Antes se modificaba con el print y con el scan. Bueno, ahora no. Ahora la modificación viene dada por el enunciado. El enunciado es ir mostrando los números del 20 al 32. Por ende, lo que hay que hacer es, al número, lo vamos a pisar con el valor que teníamos en número, pero le sumamos 1. ¿Sí? Incrementamos en 1 el número. Esto era lo que se llamaba un contador. Es un contador o un acumulador. La diferencia entre contador y acumulador es que contador va de a 1 y acumulador es cuando uno va contando de a más o de a menos. Cuando es por unidad es contador, sino acumulador, pero da igual. O la notación abreviada de C, que es número más más. Yo la verdad siempre lo hago así, lo escribo con su notación extensa, porque me parece más pedagógica para ustedes. Pero nada, si ponen número más más, no hay problema. Me parece más fácil de entender esta, por lo menos ahora en los comienzos. Bueno, y de esta forma nos aseguramos que el número va incrementando y cuando llegue al 33 va a decir basta. Probamos y acá lo tenemos. Funciona y funciona muy bien, ¿sí? Así que es fundamental modificar el estado de las variables que generan la condición del while para poder asegurarnos que en algún momento vamos a salir. No sé cuándo, pero en algún momento vamos a salir, ¿sí? Fundamental eso. Bueno, volvemos acá al PowerPoint. Acá tenemos un ejercicio parecido, ¿no? Que nos muestra los numeritos del 0 al 10. Lo mismo que hice recién, pero con otro ejemplo.
Lo mismo que hicimos con la mascota, pero con la persona, ¿sí? Pero también hecho con un while. Mientras la persona sea menor que 2 metros, pedimos a otra persona. Y acá los ejercicios, ¿sí? Son a continuación de los que están hechos con el for, así que por eso empiezan con el 6. Lo mismo de primo o no primo, pero con while. Estos ejercicios son con while, ¿sí? Los ejercicios anteriores eran con for. Ahora yo los estoy forzando para que los hagan con while, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de estas cosas ya las tienen hechas con for. Ahora los estoy forzando para que traten de hacerlos con while. Por eso van a ver que son muy parecidos los ejercicios. Mostrar los 20 primeros pares usando while. Pedir un número y transformarlo a binario usando while. Muchos me estuvieron preguntando cómo se hace esto de pasar a binario. Yo calculo que ya lo vieron en organización de computadoras. Confírmenme si ya lo han visto. Si no, de última dejan ese ejercicio para un poquito más adelante. Sí, bueno, listo, lo vieron. Genial, lo hacen. ¿Sí? Hay dos grandes formas de pasar un número de una base a otra. La más popular es por las divisiones sucesivas, si no tienen restas sucesivas. ¿Sí? Son las dos metodologías que uno conoce. Bueno, buenísimo. Y el ejercicio 9 es casi lo mismo, ¿no? Crear un programa que le pide al usuario números positivos y va calculando la suma de todos los números positivos y termina cuando se ingresa un negativo o el 0, ¿sí? O cuando la suma de 1500. A ver, se ingresa un número positivo, el 2. Buenísimo. Como no es ni 0 ni negativo, se pide otro número, 1000. Listo, ahí tenemos la suma 1002. Otro número, 100, 1102. Y así sigue hasta que se ingrese un negativo, se ingrese el 0 o la suma supere los 1500. Eso es lo que pide el ejercicio, por si está medio mal redactado. Bueno, y acá tenemos varios más, solamente que los que están acá, 10, 11 y 12, son ejercicios que también sacamos de la guía del curso de ingreso, ¿sí? La clásica sucesión de Fibonacci para que la representen, pero por medio de una iteración. Después, bueno, tipear 20 números, 20, calcular la suma de los pares, el producto de los impares y la media de los números mayores a 5. Bueno, y el promedio de los números mayores a 20. Esto también es más de lo mismo del curso de ingreso, ¿no? Si cumple con una condición sumo, si cumple con otra multiplico, si cumple con otra calculo la media y si cumple con otra hago el promedio. Ahí van a necesitar un montón de acumuladores, ¿sí? Un montón de contadores y hacer las divisiones pertinentes que tengan que hacer. Y el 11, bueno, es parecido también al 12. Calcular el valor medio o el promedio de los números que tipea el usuario. El usuario deja de tipear cuando ingresa un 0. ¿Sí? Bueno, esos son ejercicios muy buenos para que hagan. Si entendieron todo lo que dije de for y de while, si quieren pueden empezar por acá, por el 10, 11 y 12. E ignorar los anteriores que son muy sencillos. Si no entendieron o creen que necesitan un poquito de repaso sobre los temas, vayan en orden, despacito, avanzando del 1 hasta el 9. Y después cuando llegan al 10, 11 y 12, ahí tienen los más rigurosos para ir con la notación y donde van a tener que mezclar while, for e if, ¿sí? Estos últimos tres, si se fijan, no les estoy forzando para que los hagan ni con un while ni con un for, háganlo con lo que les parezca. Y en alguno de ellos seguramente tengan que mezclar while con for. Y encima con if también. Así que tengan en cuenta eso. Bueno. Y después tenemos estos ejercicios que son geniales, la verdad es que son geniales para practicar también while y for. Básicamente lo que quiero es que muestren por pantalla estas figuras. Por ejemplo, acá tenemos un rectángulo de asteriscos. Obviamente la pueden hacer con un print que tenga 5 asteriscos barra n, 5 asteriscos barra n y 5 asteriscos barra n. Pero la idea de estos ejercicios es que lo hagan con un solo print y con algún for o while. Algún o algunos for o while. Entonces, ¿cuál es la acción que se repite en esta figura? Acá la acción que se repite es print asterisco. ¿Cuántas veces hay que repetir la acción? Bueno, la acción hay que repetirla 15 veces, ¿sí? Porque hay 15 asteriscos. Pero además,
si la cantidad de veces que puse el asterisco es múltiplo de 5, tengo que dejar un renglón, ¿no? Esa sería una forma de pensarlo. Entonces así quiero que encaren los ejercicios, haciendo un print de un único carácter. Solamente que ese carácter va a estar acompañado de algún salto de línea en base a determinadas condiciones. Lo mismo con este que está acá y con todos los que están acá. Trabajando con uno o dos for, o con un for y un while y un solo print, tienen que generar esto que está acá. Esto también es muy útil para entender bien el funcionamiento de las repeticiones. Y para cerrar, lo único que tienen es un videito donde explicamos un poquito más sobre esto. Un poquito más, no, lo mismo prácticamente, pero explicado por ahí de otra forma. Ya no sé, tiene varios años el video, no recuerdo ni qué dice, pero habla de lo mismo, ¿sí? Así que bueno, con esto que hemos visto, hemos terminado el repaso del curso de ingreso. Ya dominamos variables, escritura y lectura de variables, condiciones y repeticiones. A partir de la clase que viene arrancamos con temas nuevos. Bueno, como sabrán, hoy es feriado. Yo suelo dar clase los feriados, pero en este caso en particular di la clase para solventar los problemas que nos va a generar la semana que viene. Recordemos que la semana que viene tenemos presencial, pero más allá del hecho de que tenemos presencial, también tienen la semana del ingresante, donde hay un par de festejos, fiestas, les dan regalitos, les cuentan cosas sobre la universidad, recorren y hacen un par de cosas de ese estilo. Entonces la clase que viene, presencial a las 8, pero seguramente la clase sea corta porque después tienen todos esos eventos. Así que ese motivo también me ayudó a dar esta clase y dar estos temas, para no atrasarlos. Así que bueno, no tengo mucho más que decir por hoy. Por favor, practiquen estos temas porque for, while e if los vamos a usar en todas las clases. ¿Sí? No hay forma que no hagamos algo de esto. Así que es fundamental que lo dominen a la perfección. Por mi parte, no tengo más que decir. Si tienen alguna duda, es un gran momento. Si no, empiezo a colgarles todos en el campus y tienen ahí 7 días como para practicar todos estos conceptos.